Si queréis compartir, Kendall. Listo, ya estamos por acá de vuelta. Muchas gracias por la espera. Así como finalizamos la charla anterior, iniciamos esta otra, que es dando gracias a nuestro sponsor de Edify. Y ahora viene una charla bastante interesante, directamente de lo que sería desde Brasil. Nos acompaña Rafael Natalie y nos va a hablar un poquito de no es siempre DNS. Ya nos va a explicar por qué no siempre es DNS y va a desmitificar la red de Kubernetes. Te cedo el espacio, Rafael, y bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Esperamos Gracias, Kendall. todo salga bien. Adelante. Gracias por la introducción, gracias por venir. Déjame compartir. Sí, ahora sí. Ok. Hola, gracias a todos por venir a esta charla sobre red de Kubernetes. Déjame presentarme un poquito. Yo soy ingeniero de DevOps en Marionette. Marionette es una empresa tecnológica que se enfoca en nuevas tecnologías de código abierto al sector de servicios financieros y seguros. Yo tengo más de 20 años de experiencia en TI, 7 años como DevOps. Actualmente yo poseo las certificaciones de Kubernetes Administrator y Security Specialist. Y como dice Kendall, yo soy brasileño, pero hoy yo vivo en Inglaterra, pero yo tuve la oportunidad de vivir en Costa Rica entre casi 2 años, entre 17 y 19, y tengo muy buenos recuerdos de Costa Rica, por supuesto. Y hoy, como dice, yo quiero hablar sobre la red de Kubernetes. Y para profundizar en ese tema, me gustaría discutir sobre 4 objetos de Kubernetes: pods, políticas de red o network policies e ingress. Y para demostrar la funcionalidad y la interacción de estos 4 objetos, permítanme compartirles este escenario de prueba. En este clúster, yo tengo 2 namespaces, un que se llama KCD, otro outside. En el namespace KCD tenemos un servidor web, un Nginx, que debe ser accesible tanto para usuarios externos como para otros pods en el mismo namespace. Sin embargo, debemos asegurarnos de que el servidor web no sea accesible para ningún pod en el namespace outside. Entonces, la primera demo que voy a presentar es cómo aseguramos o cómo testamos, cómo probamos que los pods en el namespace KCD pueden acceder al servidor web. Entonces, lo primero es ir al namespace KCD, hacer el deployment del servidor web. Como dice, para ese ejemplo, usaremos el Nginx con 3 pods. Aquí está la lista de los pods, y porque necesitaré de la dirección IP de estos pods para hacer las pruebas de comunicación. Okay. Y entonces ahora en el otro terminal yo crearé un pod para ejecutar las validaciones de red. Es un pod. Y probaré las comunicaciones con cada dirección de IP usando ping y curl. Entonces primero vamos a hacer un ping para ver si este pod comunica con el primer pod de Nginx. Sí, comunica muy bien. Y si hacemos el curl,
para conectar para la página principal del servidor. También funciona. Vemos Welcome to the Homepage. Eso para los pods. Entonces podemos ver que conectamos exitosamente y recuperamos la información de cada pod. Y si yo no quiero, yo intento, por ejemplo, usar el nombre del pod, me parece más amigable que usar la IP. Entonces, si yo hago los mismos comandos, esto no funciona. No funciona y lo que sucede es que el nombre DNS de un pod no incluye el nombre del pod, sino su dirección IP separada por guiones. No podemos usar simplemente el nombre del pod. Entonces, por ejemplo, si usamos la dirección IP separada por guiones, así, de esta manera. Después con punto, el namespace, punto pod, el dominio. Así funciona. Entonces, esto es y no es un problema de DNS. Esa es la manera que el DNS resuelve los nombres de los pods. Okay. Y curl también, usando esto, también funciona, conseguimos conectar. Entonces, los pods en el namespace KCD pueden conectar con el web server sin ningún pero no de la mejor manera, porque por defecto se comunican entre sí sin ninguna restricción. Y estos comandos que yo presenté, ellos son útiles cuando se está a investigar un problema de comunicación, un problema que un pod no está a conectar con otro, una aplicación no consigue conversar con la otra. Porque depender únicamente de la dirección IP no es la mejor práctica. En esos casos, normalmente utilizamos un servicio, porque la dirección IP va a cambiar, entonces el servicio es la mejor práctica para esto. Entonces, servicios por diseño, los pods son temporales y es posible que no siempre estén disponibles. Para asegurarte de que tus aplicaciones sean accesibles, es mejor utilizar un servicio. Un servicio actúa como un único punto de entrada para todas las aplicaciones, para la aplicación en Kubernetes, y lleva un registro de todos los pods en tu. Y el servicio redirige el tráfico hacia todos esos pods que están registrados bajo el servicio. Tipos de servicios en Kubernetes, Cluster, Load Balancer y External Name. Hoy enfocar en el más común, que es el Cluster IP, que es cuando queremos el Cluster IP, la gran ventaja, una de las grandes ventajas es que él crea un para balancear la carga y tiene fijo también. Veamos cómo un servicio se aplica a este deployment de Nginx que hicimos ahorita. Entonces, creamos un Cluster IP llamado Nginx Service, que estará relacionado con el deployment de Nginx. Voy a crear nuevamente un pod para ejecutar las validaciones de red.
y usaré el comando nslookup para resolver el nombre del servicio. Y vemos que el nslookup resuelve el nombre del servicio. Y porque el servicio de DNS de Kubernetes crea una entrada en el DNS con el nombre del servicio. Es distinto del pod, que el nombre del pod no aparece en el DNS, pero el nombre del servicio sí. Entonces, si hacemos el curl o el ping, vemos que cada pod, los 3 pods están a recibir una requisición. Y sí, entonces son los 3 pods. Y podemos usar una herramienta como KubeShark para poder tener una representación visual de tráfico de red. Aquí podemos ver la solicitud DNS desde el pod, TMP Shell al servicio de KubeDNS y también la HTTP desde el mismo pod hasta el Nginx Service. Pero ¿cómo sabe el servicio a qué pod dirigir el tráfico? El servicio tiene una lista de endpoints con la dirección de cada pod. Entonces, si listamos los endpoints de Nginx Service, por ejemplo, vemos que estas IPs que están en endpoint son las mismas de los pods del deployment de Nginx. Entonces, cuando llamamos a Nginx Service, él balancea la carga entre los 3 porque tienen estos 3 endpoints, que son las 3 IPs de los 3 pods. Entonces, así es mucho más fácil acceder a una aplicación que está a ser ejecutada en otro deployment, do que depender de saber cuál es el IP o no saber cuál es la IP. ¿Okay? Entonces, con estos 2 pasos, con estas pruebas con pods y con services, ahora sabemos que la primera parte de nuestro escenario funciona. Entonces, todos los pods en el namespace KCD pueden hablar con el web server. Entonces, ahora veremos cómo implementar la segunda parte. La segunda parte es asegurar que los pods que están en el namespace outside no pueden comunicarle con Nginx. Y para esto vamos a utilizar políticas de red o network policies. Si queremos controlar el tráfico de red, este es el método nativo de Kubernetes para controlar el tráfico de entrada y de salida a nivel de pods. ¿Okay? Las network policies permiten establecer cómo un puede comunicar con otras entidades, con otros pods y con otros servicios. ¿No? Y entonces, en la próxima demo, vamos a ver cómo utilizar una network policy para no permitir que los pods que estén space outside comuniquen con curl, con ping, de la manera que sea, con el Nginx que tenemos. Entonces, este es un pod que voy a crear en el namespace outside, que tem um comando que é para enviar um curl, hacer um curl a cada 3 segundos para el Nginx service. Entonces, vemos en los logs que ahora está a conectar, está perfecto, porque no hay ninguna restricción. Esta es la network policy que yo voy a aplicar. Yo voy a aplicar en el namespace KCD y coincidirá con todos los pods en el namespace, por eso que no tengo nada en el match label.
los pods. El ingress, yo digo que hay que hacer el match con el Kubernetes namespace KCD. Entonces, vamos a restringir el ingreso solo a los pods en ese namespace. Tan pronto como apliquemos la política, podemos mirar los logs en el primer terminal y veremos timeouts. Por lo tanto, las network policies comienzan a funcionar inmediatamente. No hay que reiniciar la aplicación, no hay que hacer nada. ¿Okay? Ahora vamos al namespace KCD y nuevamente hacer la prueba si nuestra network policy no está a restringir nada en el KCD. Y como vemos, no. A partir de un pod en KCD, con pero el otro pod que está en el namespace, disculpe, en el namespace outside no puede comunicar. Eso es lo que queremos. Entonces, las políticas de red se aplicaron y completamos la segunda parte del escenario de prueba. Entonces, los pods en el namespace outside no pueden conectarse al servidor web y los pods en el namespace KCD aún pueden conectarse con el servidor web sin ningún problema. A continuación, permitiremos que nuestros usuarios conecten con Nginx. Y hacemos esto utilizando un objeto que se llama ingress. El ingress es el objeto que expone rutas HTTP y HTTPS desde fuera del clúster hacia servicios dentro del clúster. As reglas definidas en el recurso ingress controlan el enrutamiento del tráfico. Al configurar un ingress, los servicios pueden tener URLs, load balancing y terminación SSL. Sin embargo, crear un recurso ingress por sí solo no tiene ningún efecto, ya que necesitas un controlador de ingress. Entonces, el Kubernetes tiene el ingress como un objeto, pero para que funcione hay que instalar un otro software que es el de ingress. En este caso, yo estoy a usar Minikube con el controlador del propio Nginx, que es Nginx Ingress, pero hay varios otros controladores que podemos utilizar. Entonces, ahora voy a demostrar cómo configurar el ingress. Ok, perdón. Perdón. Déjame hacer. Ok. Un error en la presentación, perdón, pero yo tengo el video aquí. Ok. Entonces, primero, el ingress que estamos a aplicar. Ok, entonces vamos a crear ese ingress con el ingress class name de Nginx, que es el controlador que estamos a usar. Y aquí está la definición de la ruta que pasa por este ingress. Vas a direccionar para Nginx en el puerto 80. Aplicamos, vamos a hacer el deployment del ingress y así está, vamos a probar. Entonces, vemos que no se está estableciendo una conexión
vamos a recibir un error de timeout para esa conexión. Sí, gateway timeout. Y al observar en KubeShark podemos ver el timeout desde el servicio Ingress Nginx Admission, Controller Admission, hasta el servicio Nginx Service. El problema se debe a nuestra política de red, al network policy que aplicamos. Porque como vemos, el Admission Controller está en el namespace Ingress Nginx. Y nuestra network policy solamente permite conexiones a partir del namespace KCD. Entonces, por lo tanto, necesito actualizar la lista de namespace para incluir el namespace Ingress Nginx. En conjunto con el namespace KCD. Entonces tengo que cambiar la expresión un poco. Continuamos con la misma key, que es el Kubernetes metadata name. Y ahí vamos a incluir el Ingress KCD, el Ingress Nginx. Y vamos a hacer el deploy del network policy nuevamente. Y ahora podemos probarlo. Y ahí vamos a conseguir conectar desde fuera de nuestro clúster con el Nginx. Entonces, ahora podemos ver en KubeShark nuevamente. Vemos las requisiciones HTTP llegando al servicio sin problemas. Entonces, déjame volver a presentación. Okay. Entonces, pasamos por esos tres escenarios y hemos finalizado este escenario de prueba. Después de aplicar el inglés. Entonces, para resumir, todos los pods en el namespace pueden acceder al servidor, mientras que los pods outside o otros namespaces no pueden, con excepción del Ingress Nginx que permitimos. Además, nuestros usuarios externos pueden acceder al servidor HTTP porque permitimos que el Ingress Nginx conecte a el web server en KCD. Okay. Okay. Entonces, lo que aprendimos aquí es que los pods se comunican entre sí sin ninguna restricción. Las políticas de red utilizadas para controlar tráfico de entrada y salida cuando queremos hacer algún tipo de restricción. Los servicios facilitan el acceso a aplicaciones y los servicios son la mejor práctica para que una aplicación converse dentro de un clúster. Ingress es el objeto que pone aplicaciones a usuarios externos, pero necesitas un Ingress Controller, un controlador de Ingress, un otro software en conjunto para que pueda funcionar. Y cuando estamos a investigar algunos problemas, especialmente problemas de red, a mí me gusta mucho utilizar KubeShark o otras herramientas de terceros que no son nativas de Kubernetes, que facilitan porque tienen esta representación visual. Entonces, para identificar
el origen, el destino y lo que pasa con la comunicación. ¿Ok? Entonces, sería esto que me gustaría presentar ahora. Y una pregunta. Muchísimas gracias, Rafael. Ya por ahí abrimos la sección de preguntas y respuestas, por si alguien desea saber algo más, profundizar algún tema, ¿verdad? Que tocó Rafael. Entonces damos este espacio para los que deseen. No veo por acá preguntas. Vamos a ver si en el chat principal nos dejaron algo. Parece que no, ¿verdad, Rafael? Por acá no nos ha llegado nada. Eso quiere decir, ¿verdad? Que también la presentación bastante clara. Sí, se nos fue bastante rápido el tiempo, ¿verdad? La presentación, muchísimas gracias. No sé si deseas agregar algo más, con otra recomendación a la hora de emplear esto que nos explicó, para aprovechar este espacio. No, sería esto mismo. Muchísimas gracias entonces por su tiempo, por estar acá y por todo el conocimiento que nos ha compartido. Que tenga una Gracias buena por, tarde. sí, Esperamos gracias también por, tenerlo en la próxima vez. sí, por supuesto. Gracias. Muchas gracias por permitir la presentación. Claro, con todo el gusto. Por acá, ya que finalizó nada más la presentación de Rafael, estaremos igual que como nos pasó con la charla anterior, dando un espacio. Aproximadamente a las 2 de la tarde estaríamos iniciando con la siguiente charla. De ser así, por acá nos vemos más adelante. Muchas gracias también, ¿verdad? Como hemos estado reiterando a DeFi por ser nuestro sponsor virtual y estaremos pronto de vuelta.